yo sí quisiera decirles que cuando en el Distrito Federal se presentó la iniciativa ante la Asamblea Legislativa, lo hicimos a través del Instituto de la Mujer del DF, el cual dirigía yo, y fue verdaderamente un gran esfuerzo porque teníamos todo el apoyo del movimiento feminista, pero también teníamos toda la presión de los grupos de derecha. Y los grupos de derecha tienen mucho dinero, cosa que no tenemos en los movimientos sociales independientes y autónomos, y esto nos costó mucho. Estábamos comentando qué es lo que está sucediendo en el mundo, cómo se está derechizando el mundo, cómo en España, que había avances, en Francia, que había avances, se ha revertido toda esta situación. Y yo estoy muy atemorizada con la propuesta del Código Penal Único, porque este Código Penal Único nos va a llevar a una discusión que va a determinar que todos los avances que hemos tenido en el Distrito Federal pueden revocarse o podemos quedarnos en una negociación a mitades. Yo considero que el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo es un derecho fundamental y que este derecho se ha roto, se ha mancillado por dos razones. Existe una violencia estructural muy fuerte y una violencia crónica. Y como Adriana nos dijo que los 10 primeros minutos eran para posicionarnos y el resto era para discutir, yo lo que hice, y esto ha sido una discusión muy fuerte que hemos tenido hace muchos años la gente de Gire, Marta Lamas, incluso Patricia Mercado hace muchos años, con respecto a qué sucede en el mundo. Ya Gloria mencionaba que afortunadamente con las reformas de abril del año pasado, los tratados internacionales toman vigencia. Eso también hubo un momento en que el pacto tuvo que luchar muchísimo porque efectivamente todos los relativos a los derechos de las mujeres se preservaran. Sin embargo, creo que no hemos llegado a profundizar en la problemática del aborto y que el aborto viene siendo una cuestión, una consecuencia de una violencia totalmente estructural y que tendríamos que cuestionarnos muchísimas cosas. Mi posición primera es que estoy por la igualdad de género. Estoy porque hombres y mujeres tenemos los mismos derechos, las mismas obligaciones y las mismas responsabilidades. Pero esto causa mucha polémica. Entonces yo traigo una serie de preguntas que incluso las hago a Naciones Unidas. Hoy estuvimos con Magda y yo insisto, primero, ¿por qué hablamos de los derechos sexuales y reproductivos cuando son cosas totalmente diferentes? Tendríamos que luchar por los derechos sexuales, que es algo que a todas las personas y a todas las mujeres, independientemente de su edad, les corresponde. Y los derechos reproductivos son derechos que aquellas mujeres y aquellos hombres que decidan tener familia tendrán esos derechos. Pero si seguimos subsumiendo los derechos sexuales a los derechos reproductivos, nos estamos poniendo en una situación de subordinación de aquello que le da identidad, placer e incluso perspectiva de proyecto de vida a las mujeres. Eso sería lo primero. ¿Por qué no luchamos por una separación de estos dos derechos? Lo segundo, ¿cuáles son las diferentes causas de un embarazo? Hablar de aborto nos lleva a hablar de embarazo. Esta es una pregunta. Hay también diferentes razones por las cuales una mujer quiere abortar o necesita abortar. Y ahí me voy yo justamente al problema de lo que es esta violencia estructural que determina que tengamos actitudes, creencias y estereotipos que hacen, y esto lo decía muy claramente Teresita de Barbieri en alguna ocasión, toda mujer desea tener una hija o un hijo. Toda mujer. ¿Por qué? Porque la sociedad nos ha puesto en un lugar en donde nuestra obligación estereotipada
es cumplir con ese mandato casi social y divino de ser madres. Entonces, hay un conflicto muy fuerte porque muchas jóvenes y muchas niñas saben que van a cambiar de estatus social en el momento en que son madres. Pero en el momento en que se embarazan y se dan cuenta de todas las dificultades económicas, educativas, sociales, lo que implica esa responsabilidad, dudan. Sin embargo, el mandato social, la creencia es, además, coloquialmente se dice, en cuanto nace el hijo, la hija es amado. Eso es un estereotipo que nos ha amarrado. Y sí me gustaría muchísimo ver cuáles son los antecedentes al hecho de un aborto. El segundo es, no creo que alguien esté a favor del aborto. El aborto no se puede legalizar. Lo que tenemos es que despenalizar el aborto en sus causales. Y además, no solamente eso, a eso nos enfrentamos. Cuando salió la famosa ley Robles, nos enfrentábamos que había una ley y a partir de esa ley se tenía que instrumentar una política pública y no existía la infraestructura suficiente como para dar respuesta a esa obligatoriedad que nos mandataba la ley. Ojalá fuera el Estado, era el Distrito Federal. De acuerdo. El otro punto, y ahí es donde entra la polémica y que es lo que yo peleo por muchísimas razones, es a qué se debe que se castigue exclusivamente a la mujer que decide abortar, cualquiera que sea su razón, o porque fue violada, o porque no tiene dinero, o porque hay malformaciones genéticas o congénitas, o porque corre en riesgo su vida. Pero en el momento en que la mujer decide abortar, o bien en todo este burocratismo que le impide hacerlo en los meses que es legalmente permitido, pero pareciera que todas las mujeres que abortan fueron preñadas por el Espíritu Santo. Ay, sí. Entonces, en ese sentido, sí, si estamos por la igualdad de género, estamos por la igualdad de los derechos, me pregunto a qué se debe que solo se castigue penalmente a las mujeres que abortan. Por otro lado, ¿de quién es la decisión de abortar? Indiscutiblemente que este es mi cuerpo. Pero si yo en un momento dado, o una mujer tiene una pareja responsable, respetuosa de los derechos, me parece que habría que, y estoy cuestionando solamente, estoy poniendo un punto a discusión, que también un hombre responsable, un hombre que ama a una mujer y que se le rompió el condón o cualquier cosa, tiene también que opinar. Y que es una decisión, o sea, un hijo o una hija no son del Espíritu Santo. Y en ese sentido, así como se debería de penalizar a quien embarazó y abortó, también se tendría que tomar en cuenta. Esto es muy polémico. Sí. Gire y hasta Maru Romero, lo hemos discutido muchísimo. ¿Hasta dónde hay esa posibilidad? La otra, que tampoco lo hemos trabajado, ¿a qué dilemas se enfrenta una chica joven o una mujer madura, una mujer que tiene un esposo totalmente patriarcal, misógino y poderoso? ¿A qué dilema se enfrenta cuando tiene que tomar la decisión? Y ya no solamente cuáles son los dilemas, sino también cuáles son las consecuencias que tiene una mujer que abortó y que abortó dentro de los márgenes permitidos por la ley. O sea, Distrito Federal. ¿Qué pasa con una chica, con una mujer que decide abortar dentro de lo legal, pues? ¿Cuáles son sus consecuencias futuras? Alguien quiso hacer un estudio en algún momento de qué queda. No estoy hablando desde un punto de vista espiritual, estoy hablando desde un punto de vista totalmente psicológico. Una mujer que decide abortar por esta sociedad patriarcal, estereotipada, con creencias religiosas muy arraigadas, necesariamente tiene trastornos que en un momento dado le impiden, cuando quiere,
volverse a embarazar. O si se embaraza, viene la culpa. Y por último, ¿qué vamos a entender por un hijo o una hija deseada o no deseada? ¿Qué sucede con aquella mujer que debido a los burocratismos, a la revictimización, que no puede abortar? O sea, y ahí también están todos los otros estudios. ¿Qué sucede con una persona que en el fondo de su corazón, en el fondo de su inconsciente, sabe que no fue deseada? ¿Y qué hace esa mujer que quiso abortar cuando tiene ese hijo? Todas estas son preguntas. Desde ese punto de vista, digo yo, ¿cuáles son los problemas estructurales que nos impiden a hombres y mujeres realmente asumir una responsabilidad, planear y tener un proyecto de vida? Ahora, estoy hablando de las condiciones de aquellas mujeres que pueden abortar dentro de un sistema legal. ¿Qué sucede con las mujeres que abortan y después de abortar son llevadas a la cárcel y quien las preñó se va libremente? Al final yo quisiera hacer una similitud con una ley que existe en Suecia, Noruega e Islandia, que no necesariamente tiene que ver con la situación de los derechos sexuales, que tiene que ver con lo que es la trata y los servicios de compra de sexo, la prostitución, y que en un momento dado, en un trabajo que estamos realizando, resulta ser un elemento fundamental. Yo creo que, y eso le pasa a las mujeres, hablando de Adriana, de Guerrero. Adriana, lo más duro para ella es que a pesar de estar en la cárcel, ahora la liberan. La Suprema Corte, después de 7 años. Sí. Adriana dice, yo no quiero volver a mi comunidad. ¿Por qué? Ya la liberaron, cumplió una pena que no debió de haber purgado y no quiere volver a su comunidad. Claro. Porque hay algo que se llama el estigma social. Y el estigma social es un estigma que nos afecta a nosotras las mujeres. No solamente el estigma, sino todo lo que está referido a la sexualidad, nosotras tenemos que asumirlo. Métodos anticonceptivos, decisiones de tener o no tener un infante, y lo peor de todo es el rechazo absoluto y total a pesar de haber cumplido con una pena. Entonces, al final, todas estas preguntas que yo me hago, que reflexiono sobre ellas, me gustaría discutirlas y ver de qué manera podríamos utilizar una estrategia como es la ley de la compra de servicios sexuales que se está llevando a cabo en los países nórdicos, sobre todo porque los países en vías de desarrollo y los subdesarrollados estamos tendiendo hacia una derechización pintada de una supuesta ideología de derechos humanos.